historias es que Jesús conoció a las personas exactamente dónde estaban y cómo estaban y simplemente los amó. ¿Sí? ¿Sí encontraron esos dos patrones? Personas en pecado, enfermas, muerte, y Jesús yendo hacia ellos, restaurándolos, perdonándolos y amándolos. La pregunta es, y lo acabo de decir, ¿qué fue lo que hizo cuando los encontró? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando encontró a esta gente? ¿Los criticó? ¿Los señaló? ¿Se burló de ellos? ¿Qué hizo Jesús? Los perdonó, los restauró y los amó. Ahora, en Génesis enseña que Adán y Eva pecaron contra Dios de tal manera que se avergonzaron por su desnudez. Por lo tanto, se escondieron de Dios. ¿Okay? Esta imagen es una representación de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Pecamos contra Dios, nos avergonzamos, por lo tanto nos escondemos. O en otras palabras, nos alejamos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido por eso? Que dejamos de estudiar la palabra, dejamos de tener una relación personal con Dios y se nos hace fácil pecar. Y poco a poco estamos pecando de tal grado que ya nos da vergüenza de venir a la iglesia, nos da vergüenza de llamar a mi hermano o a mi hermana, incluso nos da vergüenza de alejarnos de Dios. Cuando menos lo esperamos, Dios está lejos de nosotros. ¿Nos ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y me pasa cuando no le dedico tiempo a Dios. Cuando me dejo llevar por las cosas de este mundo. Cuando amo y prefiero las cosas de este mundo que lo que Dios quiere y prefiere para mí. Entonces, acá vemos que eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y fíjense, algo muy hermoso. ¿Qué hizo Dios después de que vio a Adán y a Eva? ¿Qué hizo Dios? Fíjense. ¿Perdón? Exactamente. Si se acuerdan, en la historia, esas personas vieron su pecado, vieron su desnudez y se escondieron. Y Dios fue y les dijo: ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y bueno, más adelante en la historia pasa algo muy hermoso que David, no sé si se acuerdan, en la primera predicación dio, creo que fue el primero o el segundo, dio un ejemplo de la representación de esto, que Dios no los abandonó, sino los cubrió con una piel de un animal. Y esto es una representación de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús no vino a este mundo para condenarnos. Jesús no vino a este mundo para señalarnos o para criticarnos, sino que vino para cubrirnos con su sangre preciosa. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. Vamos ahora a la otra historia en Lucas. En Lucas vemos a Zaqueo, un cobrador de impuestos que robaba dinero a los más pobres. Jesús, sabiendo que Zaqueo era este tipo de persona, no le importó. Le dijo incluso: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Acá otra vez vemos que a Jesús no le importó, sino simplemente lo amó. ¿Cuántos de nosotros cenaríamos con un político corrupto o con un ladrón? ¿Cuántos de nosotros le diríamos a alguien: oye, vente, te invito a mi casa a comer unos tacos? A alguien que nos ha robado o a alguien que nos ha lastimado, ¿verdad que no? Estoy seguro que lo primero que haríamos es señalarlo, criticarlo. No, yo no quiero ir. Él lastimó a la gente, o él me lastimó. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no haríamos eso. Y tal vez primero lo que haríamos es acusarlo. Pero Jesús no hizo eso. Le dijo:
bájate de ahí porque quiero hospedarme en tu casa. En otras palabras, Jesús no lo condenó, sino simplemente lo amó. En Marcos 2, vemos acá dos historias. Primero vemos una mujer que no dejaba de sangrar por muchos años. Híjole, qué feo ha de ser eso, ¿no? Yo veo por a mi esposa que una semana que están pasando por esos días y es como que, híjole, cuánto sufre. Imagínense por cuántos años. Qué feo, ¿no? Entonces, tal como esta enfermedad y otras, como tener lepra, eran enfermedades que te hacían estar expulsado de la sociedad. Las personas ni siquiera podían tocar o ver a esas personas. Nadie quería estar con ellos. Imagínense estar enfermos y no sentir ese apoyo o ese amor de la gente. Esas personas que estaban enfermos en aquellos entonces los expulsaban, ni los podían ver, ni los podían tocar, porque era de lo más grotesco en la vida. A veces, como personas religiosas, caemos en lo mismo. Vemos a alguien que no se viste como nosotros, o que piensa como nosotros, o que habla como nosotros. Por lo tanto, automáticamente los expulsamos de nuestra vida con la excusa de que no debemos juntarnos con ellos porque somos cristianos y ellos no. Es cierto, ¿no? Es cierto, y lo digo porque yo lo he vivido y yo sé que algunos de nosotros lo hemos vivido. En esta historia, otra vez, vemos todo lo contrario. Jesús dejó que esta mujer lo tocara. En otras palabras, a Jesús no le importó cuál era su enfermedad o qué tan grande era su enfermedad. Jesús simplemente, ¿qué? La amó. Y por último, vemos a un hombre llamado Jairo, que pidió que lo ayudara porque su hija estaba muerta. Acá vemos que incluso ni la muerte detuvo a Jesús para que lo amara. Eso debe de ser un ejemplo para nosotros. No debe de importar qué tan muerto una persona esté en su pecado. Nosotros debemos de ir por ellos y simplemente amarlos. A veces nos damos por vencido con alguna persona. Esta persona ya no quiere nada de Dios, que se vaya. Les pregunto, ¿Jesús se dio por vencido cuando escuchó? Esta persona ya está muerta, ya no puedo hacer nada por ella. Jesús fue y la resucitó. También nosotros tenemos que hacer eso por nuestros amigos, no darnos por vencidos. Acuérdense, nosotros alguna vez fuimos pecadores y habían personas en nuestro alrededor que nos insistían: busca de Dios, busca de Dios. Pero no se dieron por vencido. Y miren, gracias a Dios estamos acá. Lo mismo Dios quiere de nosotros, que no nos demos por vencido. Yo sé que hay personas que no quieren nada de Dios, pero ¿saben qué? No es nuestro trabajo de convertir a Dios. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente de ir y amarlos. El que los convierte, el que los perdona, el que los transforma, el que los resucita de la muerte y les da vida nueva. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Jesús hace eso, nosotros no lo hacemos. Y eso de alguna manera a mí me da esperanza, saber que yo no lo puedo hacer. Mi responsabilidad como cristiano es simplemente dar un buen testimonio y amar a la persona incondicionalmente. Ese debe de ser nuestra responsabilidad. Entonces, a Jesús, acá en esta historia con Jairo y su hija, a Jesús no le importó si esta persona estaba muerta físicamente o espiritualmente. Él fue hasta su casa y le dijo en versículo 41, Talita cumí, que se traduce a: niña, a ti te digo, levántate. Eso es lo que Jesús nos dijo a nosotros, porque estábamos muertos en pecado.
pero en mi vida hubo personas que demostraron ese verdadero amor. Y nosotros debemos de ser esas personas para nosotros y para la gente allá afuera. Algo que quiero recalcar es que en estas historias, si ustedes han leído otras historias, también se ve mucho que la gente criticaron y se burlaron de Jesús. Incluso en otras historias vemos que las personas religiosas hacían lo mismo. Lamentablemente, yo me identifico como esas personas y los religiosos. Antes me burlaba de las personas y criticaba a aquellos que eran del mundo, incluso a mis propios hermanos en Cristo. Y siempre doy un ejemplo. La primera vez que yo fui a la iglesia allá en Juárez y entré, pues bien bonito, palomitas. Yo fui solito porque me invitaron y vi a mi pastor que entró y pues con sus tatuajes y su arete, y dije, es un pecador. No se crean, pero sentí, yo en mi mente dije, esta persona, ¿qué me va a enseñar si mira cómo se viste? Es la verdad, I'm sorry. Pero también cuando vine acá a la iglesia, ustedes, no se crean. No, acá cuando vine a la iglesia también me di cuenta, no todos adoran como yo adoro a Dios. No todos se visten como yo me visto. No todos hablan como yo hablo. ¿Será que ellos están bien? No sé. Eso me pasó a mí. Y en serio, no sé si alguien más se puede identificar con esto. Pero en esas historias vemos al humano en pecado, alejados de Dios, enfermos e incluso muertos. Y la pregunta de 1,000,000, ¿a Jesús le importó? ¿A Jesús le importó si ustedes tenían tatuajes? ¿A Jesús le importó si no se vestían formalmente? ¿A Jesús le importó si no se vestían así bien como yo? No. A Jesús. Bueno, ya no voy a burlarme porque no me van a tomar en serio. A Jesús no le importó nada de esto. Y eso es lo hermoso. Y eso es lo que yo amo y amo y amo de esta iglesia. Es de que, si se dan cuenta, somos muy diferentes. Es fácil amar a las personas que se parecen a uno. Yo, viniendo de denominación bautistas, es fácil amar a mis hermanos bautistas. ¿Por qué? Piensan como yo, hablan como yo, se visten como yo. Pero es muy difícil amar a alguien que es todo lo contrario. ¿Y saben lo que es acá? Es que yo acá en realidad los amo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que tratamos de predicar en Algo Más. Esto no es una iglesia común. No tenemos una denominación. Nuestra denominación es Cristo y su amor. Y así debe de ser. Y yo no logré entender eso. ¿Saben cuándo me di cuenta de eso? Cuando empecé a ver la vida de cada uno de ustedes. Porque ustedes me demostraron un amor verdadero. Esto me lleva a lo segundo, que es el por qué es importante como iglesia hacer lo mismo. Dios no nos llamó, hermanos, a criticar y a condenar. No nos llamó, nos llamó a perdonar y amar, tal como Jesús lo hizo con nosotros. En primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: amados, hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Si ustedes dicen que aman a Dios, pero aman a su hermano, dudo que conozcan a Dios. Dudo que conozcan a Dios. Es importante que nos amemos,
primero los unos a los otros para que así demostremos ese amor verdadero a los otros. Es muy importante que acá en la iglesia nos amemos genuinamente antes de salir y predicar y demostrar de este amor. Porque si es todo lo contrario, seremos hipócritas. Y eso lo he vivido, que enseño de amor. Y estaba hablando con mi esposa hoy sobre esto, porque yo me enojo mucho cuando manejo. Me desespero, y no tengo paciencia. Y le decía a mi esposa que cuando estaba estudiando y preparando esta predicación, dije, válgame, yo creo que Dios me está como que atacando, porque oye, vas a predicar de amor, pero no amas a la gente de allá afuera que está manejando. Y le dije a mi esposa, no, tengo que yo practicar ese amor. Tengo que yo primero ponerlo a práctica. Y es lo mismo con nosotros. Primero lo debemos de demostrar acá, para que cuando salgamos sea algo verdadero. Entonces, Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 7 dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma y ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Ese es el verdadero amor. Hermanos y hermanas, jóvenes y niños, de nada nos sirve venir a la iglesia si no nos amamos. De nada nos sirve servir en la iglesia si no nos amamos. De nada nos sirve conocer mucho de la Biblia si no nos amamos. Pero hermanos, todo sí sirve si todos nos amamos. Para terminar, quiero regresar al primer versículo que leímos. Juan 13:35 dice: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Qué fuerte y tan difícil, hermanos, es este versículo para aquellos que son cristianos. Imagínense si eso fuera verdad en nuestra vida y lo aplicáramos todos los días. Estoy seguro que alcanzaríamos a todo el mundo entero, hermanos. Porque ¿quién no quiere ese amor verdadero? Eso es lo que a mí en lo personal me acercó a Dios, me acercó a esta iglesia, porque me demostraron un amor verdadero. Algo que quiero enfatizar es que Jesús no dijo que todos los hombres sabrán que somos sus discípulos por nuestra doctrina cristiana, o nuestros rituales o prácticas religiosas, o nuestro odio por el pecado, o incluso por la forma en que expresamos nuestro amor a Dios. Jesús no dijo que los van a conocer a ustedes porque son bautistas. La gente del mundo los va a conocer porque son pentecostés. O la gente del mundo los va a conocer a ustedes porque conocen mucho de Dios, o porque expresan qué tanto odian el pecado. No, el mundo los va a conocer porque demuestran amor, tal como Jesús demostró su amor hacia el mundo. El respeto por la vida, el honor a todos los hombres que son hechos a imagen de Dios, el no maldecir a nadie, sino mostrar honor, compasión, paciencia, misericordia, bondad a los que nos rodean, es lo único que nos hace diferentes de los que no han conocido a Dios.
Y les pregunto, ¿por qué entonces, cómo conocerán ellos que somos cristianos si actuamos como los que no son? Y esto, hermanos, para terminar, es la visión de algo más: vivir con otros, dar a otros y amar a otros. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a ver a Jesús, a enamorarse de Él y guiar a todos a hacer lo mismo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque nos permitiste en esos domingos hablar sobre una enseñanza muy importante, que es vivir, dar y amar. Ayúdanos como iglesia a practicarlo, a vivirlo, Señor, para que nos puedan identificar como tus discípulos, para que la gente vea en algo en nosotros muy diferente, de tal grado que quieran acercarse a nosotros porque quieren acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.